Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. La red social TikTok ha tenido un final de semana complicado. Por un lado, su competidora Instagram, propiedad de Meta, la ha superado como la aplicación más descargada del mundo gracias a Reels, una herramienta dentro de Instagram que para muchos es una copia de TikTok. Instagram registró 767 millones de descargas en todo el mundo el año pasado, fue un 20% más respecto al año anterior, frente a los 733 millones de TikTok, más de 30 millones menos, que apenas creció un 4%. TikTok fue la aplicación más popular a nivel mundial entre 2018 y 2022, pero ese no es el único problema que tiene. La Cámara de Representantes de Estados Unidos va a votar por la vía rápida la próxima semana un proyecto que daría a la empresa china ByteDance, matriz de TikTok, 6 meses para vender la aplicación o enfrentarse a una prohibición total en Estados Unidos. La votación unánime del Comité de Energía y Comercio en el Congreso de Washington es el impulso más importante en la ofensiva del país contra TikTok, que tiene alrededor de 170 millones de usuarios en Estados Unidos, desde que el entonces presidente Donald Trump intentara sin éxito prohibir la aplicación en el año 2020. Y sobre las nuevas tribulaciones de TikTok vamos a hablar con nuestra corresponsal en Nueva York, Ana Nieto. Ana, este proyecto de ley se va a votar en el Pleno de la Cámara de Representantes en Washington la semana que viene. ¿Qué posibilidades hay de que llegue a ser ley? Tiene muchas posibilidades. El comité de la Cámara votó unánimemente después de escuchar un informe sobre preocupaciones respecto a la seguridad nacional y lo hizo a puerta cerrada. Ahora este proyecto de ley pasa al Pleno y después llegará al Senado, donde el comité que lo va a recibir, este texto, dice que tiene mucho interés en él. Puede tomar tiempo, pero hay bastante unidad bipartidista y además la Casa Blanca lo apoya. La portavoz del Gobierno ha dicho que se ha trabajado con los legisladores en este proyecto de ley y que se quiere que el proyecto llegue a la mesa del presidente, es decir, que el presidente lo va a firmar y lo va a convertir en texto legal, en ley que restrinja el poder de TikTok y el de todas las aplicaciones que puedan venir por parte de países que sean adversarios, como Irán, Corea del Norte o Rusia. Donald Trump ya trató de prohibir TikTok con una orden ejecutiva, pero se lo impidieron los tribunales. Cuando Biden llegó al poder, vio las posibilidades que había de problemas con la seguridad nacional, pero no tenía la autoridad para prohibirlo, como tampoco la tuvo Trump. Por eso lo único que hizo fue pedir un estudio sobre aplicaciones en el extranjero. Ahora esta ley sí le daría esa autoridad que no tuvo y curiosamente Trump ha dicho que está apoyando ahora a TikTok porque no quiere que Facebook sea una red social dominante y ha acusado a Facebook de engañar en las últimas elecciones, por supuesto, de nuevo sin pruebas. ¿Y cuál es entonces, Ana, la respuesta de TikTok a esta nueva ofensiva? Pues la empresa dice que esta ley atenta contra la libertad de expresión de 170 millones de usuarios estadounidenses y perjudica a negocios, artistas y creadores de contenido. TikTok habilitó estos días una pantalla en la que se veía en la aplicación una pantalla para llamar directamente al Congreso, a los legisladores y decir que se estaba en contra de esta ley. La estrategia ha salido mal porque la cantidad de llamadas ha sido tan importante que ahora los senadores están directamente preocupados con la capacidad que tiene esta compañía de manipular la respuesta de los usuarios. TikTok ha tratado desde hace años de distanciarse de China. Dice que el 60% de sus accionistas son inversores institucionales, pero en Estados Unidos sigue la sospecha. Ana Nieto, Nueva York, gracias por estas informaciones. Buen fin de semana. Igualmente. Y en el Día Internacional de la Mujer, en toda Italia se lleva a cabo una huelga general para reclamar la igualdad de género y salarial. La protesta, convocada por el movimiento feminista italiano y varios sindicatos, afecta a escuelas, hospitales y fábricas. También se han producido interrupciones en el transporte ferroviario regional. En Roma, Milán y otras grandes ciudades, hombres y mujeres han salido juntos a la calle para reclamar más igualdad y en contra de los femicidios.
Y también por el Día Internacional de la Mujer nos vamos ahora a Colombia, donde, como en toda América Latina, los cuidados personales siguen siendo un trabajo invisibilizado que en la mayor parte de los casos cargan a sus espaldas las mujeres. En Bogotá, un proyecto pionero intenta ahora ofrecer un espacio para que puedan desarrollar su creatividad e independencia al margen de los roles impuestos. Ciudad Bolívar es uno de los distritos más pobres de Bogotá. Cerca de la estación del Metrocable de la capital colombiana se encuentra la primera Manzana del Cuidado, un proyecto social para mujeres que dedican más tiempo a los demás que a sí mismas. Muchas abandonaron prematuramente la escuela. El centro les ofrece la oportunidad de completar sus estudios, aprender informática y ampliar su formación con clases de biología marina, por ejemplo. Porque es una oportunidad que no había tenido antes. Entonces ahorita ya gracias a Dios me voy a graduar y voy a seguir estudiando. Muchas sienten que nunca han podido hacer algo simplemente por el placer de hacerlo. 1 de cada 3 mujeres en Bogotá cuida a tiempo completo de su familia o de algún familiar enfermo. Son 1,2 millones de mujeres aproximadamente. Este centro busca brindarles espacio y tiempo para sí mismas. Durante las clases hay servicio de guardería. La coordinadora del proyecto, Natalia Poveda, nos muestra otras de las particularidades de la Manzana del Cuidado. Aquí es la lavandería. Te lo presento. Bienvenidos. Querida Albita, hola. Las mujeres pueden dejar aquí hasta 8 kilos de ropa al día y recogerlos limpios y secos por la tarde. En 2010, Colombia fue el primer país del mundo en darle estatus legal al trabajo de cuidados, aunque eso no da derecho a un salario. Si así fuera, estos trabajos representarían el 30% del PIB del país. Natalia opina que las cosas tienen que cambiar. Va a permitir una movida cultural mucho más poderosa en la que los niños y las niñas que están en casa con esas cuidadoras mucho más rápido van a entender que las labores de cuidado o las labores para las que se habían pensado eran exclusivas de las mujeres, pues son labores de todos y de todas. Según cifras oficiales, hasta ahora el programa ha llegado a más de 400.000 personas y ya hay planes para implementar otras 45 manzanas del cuidado en los próximos años. Y sobre la situación de género en Colombia vamos a hablar ahora mismo con Jaime Tenjo, consultor e investigador independiente, especialista en mercado laboral, economía de género y distribución del ingreso. Jaime, la situación de desigualdad se ha agravado en el último tiempo a causa de crisis como por ejemplo la pandemia de la COVID-19, ¿verdad? Danos los detalles de esta evolución, por favor. Sí, eso es cierto. En el año 2020, que fue el año más duro de la pandemia aquí en Colombia, el empleo cayó tanto para hombres como para mujeres, pero mucho más para las mujeres que para los hombres. Para los hombres cayó en un 8%, mientras que para las mujeres la caída fue de aproximadamente el 16%. Esto hizo que muchas mujeres salieran del mercado laboral, que muchas mujeres se dedicaran a cuidados del hogar, etcétera. Y disminuyó la tasa de participación, las tasas de desempleo subieron enormemente. A partir más o menos del año 21 comenzó a haber una recuperación y el empleo ha venido creciendo relativamente rápido, un poco más para las mujeres que para los hombres, pero esto es porque están recuperando el tiempo o las posiciones que habían perdido. Y los ingresos también han venido creciendo, pero han venido creciendo más para los hombres que para las mujeres. En este momento hay una diferencia, una brecha de ingresos de aproximadamente 10%, pero una parte muy importante de esto se debe a que las mujeres trabajan mucho menos horas en el mercado de lo que trabajan los hombres. Pero al contrario de ese trabajo, en el hogar trabajan muchas más horas en asuntos de cuidado. Por ejemplo, las mujeres trabajan aproximadamente 7 horas menos que los hombres cada semana en el mercado laboral, pero trabajan aproximadamente 16 horas más en cuidados en el hogar que de lo que trabajan los hombres. Todo esto se ha venido
pues ha sido en gran medida y se ha venido agravando a través del tiempo, y obviamente el COVID-19 fue un factor muy importante que cambió enormemente las estructuras productivas. Jaime, brevemente, antes de que se nos acabe el tiempo, te quiero preguntar por un fenómeno que hay en Colombia, que para agregar insulto al agravio, las mujeres, como bien dices, ganan cerca de un 10% menos, pero están mejor formadas que los hombres. ¿Cómo es esto posible? Sí, eso es perfectamente cierto. Cuando uno mira los años de educación que tienen las mujeres, tienen casi un año más de educación en promedio que los hombres. Me estoy refiriendo a las mujeres que ya tienen trabajo. Sin embargo, ganan aproximadamente 10% menos que los hombres. Parte del problema es las obligaciones del hogar, que las lleva a que tengan que aceptar trabajos menos pagados para poder compatibilizar sus obligaciones laborales con las del trabajo, y a que tengan menos experiencia que los hombres. Entonces, eso es perfectamente posible, y es una injusticia que, estando mejor preparadas que los hombres, ganen menos que ellos. Jaime Tenjo, muchas gracias por estas informaciones aclaradoras desde Bogotá. Hasta la próxima. Y aquí en Alemania, Volkswagen ha cancelado la producción de su coche eléctrico ID.3, su gran promesa en electromovilidad, en su planta de Wolfsburgo, donde se ubica su sede central. Se esperaba que este modelo marcara el comienzo de la movilidad eléctrica en la planta principal de la compañía, la mayor automotriz de Europa, pero la demanda el año pasado fue de 140.000 unidades, una cifra muy baja para Volkswagen, que ha aclarado que la producción del ID.3 continuará en sus 2 fábricas en Sajonia, mientras que en Wolfsburgo se enfocarán en vehículos híbridos y de combustión. Esto fue La Economía, pero tenemos mucho más. Hasta la próxima.